Bienvenidos otra vez al... Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos otra vez al Congreso Internacional de Ingeniería en su edición 18. Estamos en el coloquio de física. En esta ocasión traemos un taller de Deep Learning dirigido por el maestro en ciencias Rafael Ortiz Peregrino, que es de la Universidad Politécnica de Querétaro y la Universidad Autónoma de Querétaro. Él es ingeniero mecánico en mecatrónica, maestro en ciencias y en inteligencia artificial por la Universidad Autónoma de Querétaro. El tema de su investigación en la maestría estuvo centrado en la detección de retinopatía diabética con Deep Learning. Actualmente es estudiante del doctorado en ingeniería de la Universidad Autónoma de Querétaro, enfocado en la aplicación del Deep Learning en imágenes médicas. Desde hace 3 años se desempeña como profesor de asignatura en la Universidad Politécnica de Querétaro en la carrera de ingeniería mecatrónica. Y él nos deja por aquí una frase que es: la inteligencia artificial está cambiando el paradigma de casi todas las profesiones y áreas de investigación. Implementar estos modelos está al alcance de todos. Pues bueno, sin más dilación, le doy la muy cordial bienvenida al maestro Rafael Ortiz Peregrino. Adelante, son todos suyos, maestro. Ok, muchas gracias. Sí se me escucha, ¿verdad? ¿Se escucha perfecto? Ok, iba a prender la cámara, pero estoy teniendo un poquito de problemas. Espero que ahorita lo pueda solucionar. Pero bueno, Ok. mientras tanto, pues vamos a comenzar con el taller de Deep Learning. Cuando me invitaron a presentarlo, en este caso, tenía más o menos la idea de qué podía mostrarles. Pero bueno, tengo entendido que son la mayoría de física. Y pues tal vez tienen un poco de experiencia programando, también tengo entendido eso, la parte de programación en Python y en algunos otros, creo que lenguajes, pero principalmente en Python. Entonces vamos a saltarnos un poquito esa parte de la programación, dar explicación un poquito de qué son variables y todo eso. Nos vamos a meter de lleno a la parte de Deep Learning. Como ya comentaron y gracias por la presentación, yo me dedico ahorita, en mis tiempos de investigación aquí en la UAC, a trabajar con imágenes médicas y como tal con Deep Learning. Pero la idea es que se pueda aplicar todos estos algoritmos a cualquier área, no solamente a una en específica, en este caso imágenes médicas, sino se puede aplicar a muchas más áreas. Y la idea es que sea algo sencillo, que cualquier persona de cualquier otro rubro lo pueda hacer sin la necesidad de ser un experto. Y la realidad es que hoy en día se puede. Vamos a intentar en este taller aplicar algunas de estos conceptos y esperemos que en un futuro les sean útiles a todos ustedes. Bueno, primero que nada decidimos dividir las unidades en tres. La primera es una introducción, la segunda las redes neuronales artificiales, que seguramente ya han escuchado bastante sobre las redes porque son muy populares hoy en día. Realmente muchos dispositivos también ya traen la palabra inteligente por todas partes, pero bueno, vamos a ver un poquito más a detalle qué es eso y cómo es aplicarlo casi a cualquier área. Claro, algunas tendrán retos más difíciles, otras serán más sencillas, pero bueno, la idea es poder generalizar y que puedan llevar, o más bien puedan llegar a aplicarlo en cualquier proyecto que ustedes tengan. Bueno, primero que nada, la primera unidad, o bueno, esta primera presentación la dividimos en los subtemas que tienen ahí en pantalla. También les voy a compartir un link ahorita bueno, en un ratito más les paso el link de un GitHub donde podrán descargar la mayoría del material, la presentación, códigos, toda esa parte. Cabe también destacar que no es necesario tener nada previamente instalado en sus computadoras para que nos puedan seguir. La verdad, todos los códigos que vamos a estar realizando los vamos a hacer en la nube con un servicio que nos ofrece Colab. Lo único que van a necesitar en este caso es su correo institucional. En este caso, si son alumnos de la UAC, el de la UAC funciona muy bien. Si tienen alguno personal, también funciona, ¿no? Pero yo les sugeriría que fuera el de la UAC porque nos da almacenamiento ilimitado, entonces no nos tenemos que preocupar tanto por la parte del almacenamiento. Pero bueno, vamos a comenzar. Eh, Primero que nada, me gustaría hablar un poquito de qué es la inteligencia artificial, ya que realmente es un área muy grande y que ha sido muy estudiada.
aunque se empiece a hablar apenas de qué es, de qué trata, cómo es que se está manejando, pues la realidad es que esto ya lleva estudiado bastantito tiempo, de hecho desde los años 50. Hay algunos referentes como George Boole, Alan Turing, que de hecho hay una película muy buena en Netflix, si la quieren ver, Código Enigma. Creo que todavía está en Netflix, es muy, muy buena acerca del trabajo de Turing. Está también Rosenblatt, que planteó el perceptrón, la idea del perceptrón. Marvin Minsky también, y Jan LeCun, que es el que obviamente ahorita está actualmente activo, trabaja en la Universidad de Nueva York, es profesor e investigador allá, y ha propuesto también algunos algoritmos para trabajar con imágenes. Entonces, son algunos, hay un montón de gente realmente que está trabajando en este caso en el área de inteligencia artificial. Los que colocamos aquí son gente que ha trabajado en deep learning específicamente. Hay muchos otros que se dedican a otro tipo de algoritmos, como los evolutivos, tal vez árboles de decisión, esas cosas, ¿no? Por lo general. Pero en este caso son los pioneros, por así decirlo, en Deep Learning. Y lo que tenemos ahora aquí es una pequeña línea del tiempo. Como podrán ver, todo comenzó mucho, mucho, mucho tiempo atrás. Realmente no es algo nuevo. Se planteaban la parte matemática, se planteaba los algoritmos, pero no se podían desarrollar tal cual. Teníamos todavía mucho tramo que caminar. Era todavía muy difícil aplicar ciertas técnicas, en este caso Deep Learning, pero ya se comenzaba, se tenía una base sólida desde antes, pero actualmente es cuando explota, ¿no? Actualmente es el boom de las redes neuronales, pero esta línea nos ayuda a visualizar que realmente todo esto pues ya estaba siendo investigado desde antes. De hecho, existen algunas olas en las que en ciertos periodos de tiempo se detuvo. ¿Por qué? Porque no se le veía futuro, se veía algo inviable, pero pues ya sabemos que el paso del tiempo, la ciencia, la tecnología en general, pues va cambiando y hace que se vuelva más sencillo. Y bueno, si pudiéramos dividir el área de inteligencia artificial, lo haríamos de la siguiente manera. Supongan que es, en este caso, ese recuadro de color como verde de inteligencia artificial. De ahí tenemos los algoritmos evolutivos, genéticos, meméticos, tenemos algunos más clásicos, árboles de decisión, algunas metaheurísticas, etcétera, etcétera. Y dentro de la inteligencia artificial está el área de Machine Learning, que tenemos la regresión logística, KNN, máquinas de soporte de vectores, entre muchas otras más técnicas. Y Deep Learning es una subárea de Machine Learning. Se cree que son áreas separadas, pero no, realmente Machine Learning es como el papá de Deep Learning, ¿no? Es como su hijito, una subárea. Y dentro de Deep Learning tenemos algoritmos como los clásicos, las redes neuronales clásicas o totalmente conectadas. También tenemos las GANs, que en este caso son las generativas. Tenemos las recurrentes, las convolucionales y muchas otras más derivadas, ¿no? Boltzmann Machine, entre otras cosas. Estas han ganado mucha popularidad. ¿Por qué? Bueno, porque primero que nada el aprendizaje que utilizan, o más bien lo que se utiliza para enseñar a estos algoritmos, esa es la palabra que se utiliza, ¿no? Enseñar, pero realmente ajustamos parámetros. ¿Y cómo hacemos para ajustar esos parámetros? Bueno, hay diferentes tipos de aprendizaje. Primero tenemos el supervisado, que básicamente es, nosotros tenemos ya los datos, tenemos el supervisado, que básicamente tenemos los datos previamente ya etiquetados. Un ejemplo, vamos a llevarlo al área de las imágenes médicas. Supongan que ustedes quieren buscar, no sé, cáncer de mama, ¿no? Tienen en este caso las mastografías y lo que hacen, bueno, previamente un doctor, un especialista ya dijo, ok, esta sí tiene, esta no tiene, esta sí tiene, esta no tiene. Y así sucesivamente. Van etiquetando en este caso las imágenes y se las van mostrando al modelo. Les van diciendo, mira, esta imagen, ¿qué te parece? ¿Tiene o no tiene? Sí, sí tiene. Ah, ok, pues ¿qué crees? No tiene. Entonces ajustas los modelos, algunos le llaman un castigo, ¿no? Después le vuelves a enseñar otra imagen que tal vez sí tiene la enfermedad. En este caso, le preguntas al modelo, ¿tiene o no tiene? No, esta sí tiene. Ah, ok, y la recompensas. Esa es la idea del aprendizaje supervisado. Previamente los datos fueron etiquetados por una persona experta en el área. Esto abrió la posibilidad a que gente, en este caso, ingenieros como nosotros,
no necesitamos ser expertos en el área. Si alguien previamente ya etiquetó y tiene bases de datos con qué enseñarle al modelo, nosotros podemos generar los algoritmos y utilizar esas bases de datos. También tenemos el aprendizaje no supervisado. Aquí básicamente entra la parte del clustering. El algoritmo por sí solo va identificando qué datos se parecen y los va agrupando. Realmente no sabemos a ciencia cierta si sí pertenecen a ese conjunto, pero lo que hace es, ok, no sé exactamente si pertenece o no, pero lo que sí te puedo decir es que tienen similitudes. Y eso es lo que hace el aprendizaje no supervisado. El aprendizaje semisupervisado, pues básicamente es una combinación de ambos. Medio lo entrenamos con aquellos datos que ya están etiquetados y de vez en cuando le presentamos un dato no etiquetado y hacemos que lo etiquete. Esa es la idea principal. El semisupervisado es de los tres el menos utilizado. No quiere decir que no sea importante, es el menos utilizado. ¿Por qué? Porque la mayoría de datos que tenemos ya están etiquetados, ¿no? La mayoría de páginas que se dedican a recolectar bases de datos ya no les entregan etiquetados, entonces, por lo regular, el supervisado es el más utilizado. Hay uno cuarto que no se considera tal cual, o no entra tal cual todavía, o no lo consideran así, y es el aprendizaje por refuerzo. El aprendizaje por refuerzo básicamente se utiliza en la parte de robótica para enseñar a los robots. Es el más utilizado. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a empezar a darle ejemplos, pero algo así como un mundo armado por nosotros, ¿no? La manera más sencilla de verlo es en un videojuego. Imaginen que están en un videojuego, están jugando Mario Bros, el de 2 dimensiones, el más clásico. Entonces ustedes le dicen a la red, ok, estás en este mundo y no te digo nada. La red tiene que entender o tiene que comprender cómo es moverse, qué es lo que sí tiene que hacer, qué es lo que no tiene que hacer por sí sola. O sea, no hay un ejemplo como tal, hay un ambiente controlado y nosotros le vamos a ir recompensando cuando vaya avanzando en el nivel. Entonces, a ese aprendizaje se le llamó por refuerzo. Obviamente, llega a morir y se da cuenta que eso es malo, ¿no? El morir en el videojuego se vuelve algo malo. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer ahora es volver a comenzar, pero pues, le damos ahora sí que una cierta información que a donde llegó es un buen punto, entre menos tiempo lo haga es todavía mejor, etcétera, etcétera. Este aprendizaje, el aprendizaje por refuerzo, vino también a marcar un hito en el área de Deep Learning, ya que no sé si llegaron a escuchar, pero creo que fueron ya 4 años, ya bastante. Hace 4 años venció al campeón mundial de Go una red neuronal, este juego chino de las bolitas blancas y negras de Go que se comen entre sí. Y también salió un documental muy bueno, también está en Netflix, no es promoción, pero está ahí, se llama AlphaGo, el documental, es muy bueno si se quieren meter todavía más a este mundo del aprendizaje por refuerzo. Y quienes lo desarrollaron es una célula de Google que se llama DeepMind. Ellos se dedican a hacer un montón de algoritmos de este estilo. Hay unos muy interesantes que han sacado, uno reciente que realizaron muy, muy bueno, es que tú le das una descripción de una imagen que quieres y una red la genera. Por ejemplo, ocupo una imagen de alumnos de física estudiando en el salón tal, y lo que hace es crear esta red, crea esa imagen a partir de esa descripción. Entonces se dedican a hacer este tipo de proyectos muy, muy ambiciosos, la verdad, pero son muy interesantes. Ese aprendizaje, el aprendizaje por refuerzo, todavía no entra como tal a los tipos de aprendizaje, pero muchos ya lo están considerando y pues en este caso decidimos también mencionarlo porque es bastante importante. En este curso nos vamos a estar enfocando en el supervisado. ¿Por qué? Porque es en el que tenemos más información, en este caso más bases de datos con las cuales trabajar y por lo regular, si deciden comenzar un proyecto, pues ustedes por lo general ya van a tener una base de datos etiquetada. O bueno, esa es la idea. Obviamente no todo puede ser bueno, entonces, ¿por qué Deep Learning se está volviendo muy popular y los algoritmos clásicos de Machine Learning se están quedando un poquito, no rezagados, pero sí se están quedando un poquito, olvidados? No, no, la verdad es que no. Se siguen utilizando, pero ya no con tanta frecuencia. Y esto es porque Machine Learning necesitamos como tal sí tener las características bien denotadas. Si nosotros tenemos un ejemplo, por ejemplo, como el que les mencionaba anteriormente, de una imagen de una resonancia, tal vez, por ejemplo, y ya está etiquetada como
que es sana, pues no nos interesa exactamente dónde están esos puntos o esas características. La red o el modelo por sí sola lo va a tener que descubrir, por así decirlo. Va a tener que entrar y va a tener que decir, bueno, de acuerdo a lo que me están diciendo, esta es sana, tengo que encontrar el por qué es sana. Mientras tanto, en los algoritmos de Machine Learning no suele suceder eso, ¿no? Tenemos esta parte de que se necesitan probar diferentes características para alcanzar mejores resultados. En cambio, con Deep Learning no. Otra de las ventajas de Deep Learning en este caso es que la exactitud es ilimitada. Tal vez esto es un poquito exagerado, pero en teoría, si nosotros tenemos más ejemplos con cuales irles enseñando a nuestras redes, se van a volver cada vez mejores. Y eso pasa muy seguido o lo podemos ver con los algoritmos tal vez de YouTube, de TikTok, de todas estas redes sociales, que cada vez nos van mostrando cosas más específicas. Incluso llegamos hasta a pensar, órale, ¿cómo es que sabe que voy a buscar esto? ¿O habrá aprendido el micro y me escuchó la plática que tenía con mi amigo? No, lo que sucede es que cada vez que nosotros hacemos una búsqueda, que nos quedamos viendo cierto tiempo un video, por ejemplo, en TikTok, pues dice, ah, ok, este video tiene ciertos hashtags y habla de ciertas cosas. Por lo tanto, este usuario tiene una tendencia, no sé, a los TikToks de comida. Por lo tanto, va aprendiendo. La idea de Deep Learning es que conforme más ejemplos le vamos a ir dando, pues mejor va a ir actuando o mejor va a ser la salida que vamos a tener. En cambio, muchos de los algoritmos de Machine Learning tienen un tope de exactitud. ¿Por qué? Porque a veces, por ejemplo, con el soporte de máquinas de vectores, lo que hacemos es buscar hiperplanos. Entonces, tal vez ese hiperplano pues ya nos dio toda la información que nos tenía que dar. No importa que agreguemos más ejemplos, ya no vamos a poder mejorar. Vamos a tener un tope. Que a veces tenemos que plantear que si el tope es muy bueno, pues de qué sirve ir mejorando la exactitud, ¿no? Si tenemos una exactitud tal vez casi del 100%, que es casi imposible, pero supongan que nos estamos acercando mucho, ¿para qué irla mejorando más, no? Aparte, hay aplicaciones en las que no es necesario hacer eso. Tal vez cuando hablamos de medicina, pues es importante tener métricas que nos ayuden a evaluar nuestro modelo pero, de manera rigurosa, pero si tal vez estamos haciendo una clasificación más sencilla, por ejemplo, que si, no sé, una fruta está en buen estado y ya se puede cosechar o todavía no, pues para qué mejorar todavía más el modelo, ¿no? Si podemos darnos el lujo de tener una cierta incertidumbre. Pero bueno, en este caso también tenemos partes buenas, en este caso de Machine Learning, las cuales son que tenemos buenos resultados con pequeños datos, como les mencionaba, si alcanzamos a encontrar una característica buena y esa característica nos da un buen rendimiento, unas buenas métricas, pues no es necesario seguirle enseñando con más datos. En cambio, Deep Learning se vuelve un poquito complicado en ese aspecto. ¿Por qué? Si buscamos, imaginen que estemos buscando algo dentro de los datos muy específico, que incluso para nosotros se nos hace un poco difícil encontrar, ¿no? Supongan que estamos buscando, no sé, una lesión en una imagen, pero esa lesión es muy pequeña y tiene características muy específicas, pues como el modelo de Deep Learning recibe nada más el ejemplo y al final le decimos si sí lo hizo bien o no, pues tiene que ajustarse completamente para ver qué es lo que está buscando. Por lo tanto, requerimos de enorme cantidad de datos. Otra desventaja que tenemos es el poder de cómputo. Obviamente, al hablar de redes neuronales, siempre se viene como a la cabeza la conexión que tenemos nosotros como neuronas biológicas, ¿no? Pero la realidad es que no, simplemente se llama así porque se parece, más no que tengan el poder que tiene una neurona biológica o las que tenemos nosotros en nuestra cabeza. Pero aún así, el cómputo que necesitamos, o sea, la cantidad de recursos o de hardware que se necesita para poder entrenar estos modelos es grande. Por lo tanto, no siempre va a ser factible correr estos modelos en una computadora tradicional, como la que tenemos tal vez como una laptop o una de escritorio normalita que tal vez utilizamos para enviar correos o cosas de ofimática, pues ahí va a ser un poco difícil poder correr estos algoritmos. En cambio, en Machine Learning, el entrenamiento es considerablemente más rápido, por lo que se consideraría una ventaja. Pero aún así, teniendo estas ventajas y desventajas,
se considera que Deep Learning tiene todavía una superioridad mayor que los algoritmos clásicos de Machine Learning. Por eso está teniendo un montón de popularidad. Y eso nos lleva al día de hoy. Realmente, ¿cuáles son los factores o las condiciones por las cuales los algoritmos de Deep Learning están siendo tan utilizados? Bueno, hoy en día ya contamos con grandes cantidades de datos. La cantidad de información que se genera en redes sociales, que se genera en Internet en general, es enorme. Y mucha de esa información ya está etiquetada. Incluso ya no tenemos que hacerlo nosotros. Entonces, eso ha favorecido bastante a la parte de Deep Learning. Aparte que hay un montón de organizaciones, hay un montón de herramientas que nos permiten ya recolectar esos datos de manera sencilla a nosotros, los usuarios finales. Ya no hablemos de una empresa enorme. Entonces, las grandes cantidades de datos han beneficiado bastante al área. También tenemos la parte del hardware. En este caso, el hardware ha evolucionado bastante y hasta hace unos añitos todavía era impensable correr todo ese poder de cómputo o más bien todos esos algoritmos de redes neuronales en una CPU, en un CPU normal. Por lo que la llegada de las unidades de procesamiento gráfico o GPUs, que se utilizan mucho para la parte de videojuegos o renderizado, se volvió una opción muy buena. ¿Por qué? Porque la mayoría de los parámetros que vamos a estar modificando en las redes son parámetros que van a tener un comportamiento, o más bien van a tener operaciones matriciales, multiplicación, producto punto, etcétera, etcétera. Por lo tanto, al GPU se le da muy bien, se le da muy, muy bien trabajar con este tipo de operaciones. Además de que podemos hacer paralelismo a gran cantidad, si es que tenemos varios GPUs, y esto ayuda al consumo de memoria también. Por lo cual, esto también fue un gran avance en el área de Deep Learning. Y todavía si le agregamos que podemos contratar un servicio en la nube para poder correr en GPUs cada vez mejores, claro, si tenemos tal vez una GPU buena en nuestra computadora, pues sí, podríamos correr uno que otro modelo, pero va a haber modelos muy, muy grandes que aunque tengamos una muy buena, no vamos a poder meterlo ahí. Pero sí podemos entrar tal vez a Amazon AWS o tal vez a Google Colab o algunos de estos servicios, pagar una membresía Pro o pagar un servicio Pro y poder utilizar GPUs pues bastante robustas, que son totalmente dedicadas. También actualmente se están incorporando los TPUs, que básicamente son las unidades de tensores. En este caso, ahora sí que la estructura de datos principal que se utiliza en las redes son los tensores. Y pues estas TPUs están siendo diseñadas exclusivamente para correr este tipo de datos. También hay otros modelos de hardware como los NPUs, que es el de Neural Process Unity. Sí, creo que sí, es NPU. Sí, es el NPU. Los está desarrollando Huawei y nos permite también correr este tipo de algoritmos específicamente en estas unidades de procesamiento neuronal, ¿no? Por la traducción al español. Entonces se vuelven una opción también muy viable. Obviamente son bastante caras, pero bueno, la mayoría de las empresas o ya incluso hasta medianas se pueden dar el lujo de comprar uno de estos servicios o incluso comprar el hardware para desarrollar proyectos. Por eso es que ahorita se están implementando en bastantes aplicaciones. Y de ahí las APIs o el software. Actualmente existen un montón de librerías, ellos se denominan APIs, que nos ayudan a realizar nuestros modelos de manera muy sencilla. En unas 20 líneas de comando podemos generar una red neuronal capaz de tal vez predecir si alguna persona tiene diabetes o no, o clasificar imágenes pequeñas, entre otras cosas. Y como los modelos que vamos a ver más adelante, básicamente es una idea básica y la vamos escalando, se vuelve una manera de codificar repetitiva. Vamos a necesitar estar copiando comandos en ocasiones. ¿Por qué? Porque básicamente es tener una base e irla escalando. Por lo tanto, estas APIs que han salido han ayudado a que cualquier persona sin la necesidad de tener unos conocimientos fuertes, muy fuertes en programación,
podamos acceder a la tecnología sin la necesidad de pasar horas investigando tal vez cómo cambiar esto, cómo cambiar aquello, cómo puedo hacer esto, cómo modifico esta función, etcétera, etcétera. Y en general existen dos librerías grandes, por así decirlo, las más grandes actualmente. Una es TensorFlow y la otra es PyTorch. Estas dos librerías tienen un respaldo muy, muy fuerte. TensorFlow por parte de Google y PyTorch por parte de Facebook. Actualmente son las más utilizadas, pero bueno, PyTorch está ganando cada vez más terreno porque es mucho más versátil que TensorFlow. Nos deja hacer más modificaciones. ¿Pero por qué TensorFlow no ha desaparecido completamente? Bueno, pues TensorFlow, disculpen, pues TensorFlow en estos momentos nos brinda también un soporte muy grande para toda la parte de sistemas embebidos, que es otra de las situaciones que tenemos. ¿Por qué? Porque a veces generar un modelo muy, muy grande, que pese, no sé, que puede consumir cantidades masivas de memoria, supongan que consume 16 gigas de memoria, obviamente VRAM, no la memoria de almacenamiento, pues tener un dispositivo de esa capacidad es impensable. Por lo tanto, TensorFlow tiene una versión que se llama TensorFlow Lite y la podemos meter en un Arduino, en alguna otra placa o tarjeta como Raspberry Pi, o también Raspberry Pi Pico, Adafruit, entre otras más. Entonces, por eso no ha perdido todavía como la batalla completamente contra PyTorch. PyTorch se dedica ahorita en toda la parte de escritorio, mientras que TensorFlow pues tiene la posibilidad de los sistemas embebidos, ¿no? Nos da esa gran ventaja. Y bueno, no son las únicas, existen otras más como Café, Lua, etcétera, etcétera. Pero bueno, estas ya están perdiendo mucho, mucho terreno. En este caso, la mayoría de repositorios, en este caso nos basamos en GitHub, se están volviendo completamente de PyTorch. Eso quiere decir que están teniendo un incremento muy, muy grande. Otra desventaja actual que tiene PyTorch es que en ocasiones sí se necesita tener un conocimiento un poco más amplio de lo que estamos haciendo para poder hacer ciertas modificaciones. En cambio, con TensorFlow absorbió una sub-API, vamos a llamarlo así, que se llama Keras. En este caso, al momento de absorberla, Keras estaba desarrollando una cierta escritura de código muy fluida y muy sencilla. Por lo tanto, TensorFlow vio la oportunidad ahí, porque también TensorFlow era un poquito rebuscado, y al momento de absorberla, pues la adoptó. Actualmente se utiliza TensorFlow Keras, ya incluso se pretende adoptar el nombre completo, aunque ya nada más se le llame TensorFlow en este momento. Y la idea es poder brindar este framework a cualquier persona. Pero aún así, entre la comunidad que se dedica más a esta parte, pues se sigue utilizando más PyTorch. La verdad, te deja modificar mucho más los algoritmos y te deja hacer muchas más cosas de manera más fluida. Mientras que TensorFlow se vuelve un poco rígido, pero esto ayuda a que las personas que estamos apenas entrando tal vez a este mundo, se nos haga más sencillo. Por lo tanto, en este taller vamos a estar utilizando puramente TensorFlow. Tal vez por ahí van a ver pequeños detallitos de código para que vean la similitud entre PyTorch y TensorFlow, pero la mayoría de los códigos o todo lo que empecemos a presentar, pues se va a estar trabajando en TensorFlow. Otra parte también interesante que mostrar entre estos dos rivales, pues básicamente es el porcentaje de artículos que se han estado trabajando con los frameworks. En este caso, al inicio era, si se dan cuenta, en 2017 era totalmente TensorFlow y ahora pues se ha ido reduciendo bastante, a un grado en el que se podría decir que la mayoría está para PyTorch. En este caso, una disculpa, nada más hay que cambiar aquí los colorcitos, ¿vale? No sé por qué aquí se me olvidó, pero la idea es que PyTorch actualmente es el que tiene el mayor porcentaje. Pero bueno, de ahí algo importante que mencionar es que los servicios en la nube que vamos a estar utilizando a lo largo del taller, pues utilizan la tecnología de GPUs también y si tienen una versión de Pro o si quieren pagarla para hacer algunos experimentos, se puede hacer y con eso nos van a dar GPUs cada vez mejores, ¿no? Pero bueno, la idea principal es que un CPU, como el que tenemos aquí del lado izquierdo, por lo regular tiene alrededor de 8 núcleos y tenemos un CPU muy bueno.
un Intel Core i7, tal vez un Ryzen 7, algo por el estilo, pues tienen bastantes procesadores, ¿no? Núcleos. La ventaja de esto es que esos núcleos son muy rápidos, ¿no? Los tenemos tal vez a 4 GHz, 3.6, etcétera, etcétera. Hay algunos que pueden llegar hasta 5 GHz. El detalle es que solo pueden realizar una tarea a la vez, ¿vale? Entonces, si tengo 8, pues puedo realizar 8 tareas a la vez. Muy rápido, ¿no? Tareas sumamente rápidas, pero solamente 8 a la vez. En cambio, un GPU tiene un montón de pequeños núcleos o procesadores. En NVIDIA se le denominan CUDA cores. Los CUDA cores, pues básicamente son esos pequeños procesadores. Tal vez no son tan rápidos como los del CPU. Tal vez los CUDA cores corren a 500 MHz, mucho, mucho más lentos que 3.6 GHz, ¿no? Pero la idea principal es que en este caso los pequeños procesadores de la GPU pueden realizar paralelismo. Todos estos pequeños procesadores, imaginen que tenemos 3000 alrededor. Creo que la tarjeta gráfica más pequeña tiene alrededor de unos 1200, algo por el estilo, una 1050. Pero supongamos que tenemos 1500 pequeños procesadorcitos, pues todos ellos pueden realizar una operación al mismo tiempo. Entonces, aunque sean más lentos que un CPU, que un núcleo de un CPU, pues para estas operaciones matriciales que realmente no necesitamos tanto poder de cómputo porque es una operación matricial, resultan ser mejores. ¿Por qué? Porque podemos hacer todas estas operaciones en paralelo, mientras que una CPU tendría que ir operación por operación, ¿no? Una multiplicación de matrices, pues tengo que ir este por este, uno por uno. Mientras que en un GPU puedo hacer todas las operaciones de un golpe. Esa es la ventaja que se le da en este caso a las GPUs. También por eso son muy, muy utilizadas para minar criptomonedas y todo ese rollo. Y por eso también el desabasto, ¿no? Muchas de estas aplicaciones van para deep learning, otras más van para toda la parte de las cripto, y pues las GPUs se han vuelto muy codiciadas, ¿no? Aparte de los que las utilizan para jugar, pues también para todos aquellos que las utilizamos al día a día como trabajo, ¿no? Pero bueno. Los servicios en la nube eh, más utilizados hoy en día es Alibaba Cloud, que básicamente nos brinda un montón de tarjetas NVIDIA. También tenemos la parte de Google Colab, que es de en medio, que nos permite hacer programas en Python sin la necesidad de instalar nada. Claro, en su versión gratuita no nos brindan tantos recursos, pero son bastante buenos y la ventaja es que la suscripción Pro no es tan cara. Y sí nos dan, ¿cómo se llama? Tarjetas gráficas, como en el caso de Alibaba Cloud, nos dan estas, pero en el caso de Google Colab nos pueden dar incluso hasta una Tesla P100, que es una de las más potentes. Y en parte de Amazon, AWS nos brinda también la parte de GPUs NVIDIA. En este caso, la diferencia es que AWS nos cobra por tiempo. ¿Eso qué quiere decir? Que si nuestro modelo va a estar siendo entrenado, no sé, una cierta cantidad de tiempo, nos van a cobrar por minuto. No sé, tal vez imaginen que cobran 10 pesos el minuto, pues bueno, si nuestro modelo se llega a tardar cierta cantidad, pues bueno, todo eso lo tendríamos que nosotros desembolsar. Mientras que en Google Colab, nosotros pagamos una suscripción mensual fija, no importa cuánto tiempo tengamos usando, en este caso, las GPUs. Una desventaja que tendría Google Colab es que esto está, ahora sí que esto está sujeto a disponibilidad. ¿Eso qué quiere decir? Si en algún momento muchas personas están corriendo sus cuadernillos, así se les denomina, notebooks, em, tal vez puede resultar que nos toque una tarjeta gráfica de baja potencia. ¿Por qué? Porque están muchas en uso y es la que queda libre. Entonces no nos garantizan que siempre nos van a dar una tarjeta gráfica potente. En este caso también eh, los, eh, los servicios adicionales que tiene Google Colab son, por ejemplo, mayor preferencia, etcétera, etcétera, pero incrementan el precio. Y pues ahí tenemos que ver, bueno, ¿nos conviene quedarnos con un servicio en la nube o someter nuestras tarjetas gráficas a un estrés constante? ¿Por qué? Cabe recalcar que muchos de estos algoritmos, ya cuando los queremos entrenar para que generalicen, tal vez en tareas muy, muy, muy específicas, pues vamos a necesitar dejarlos tal vez una semana, 2 semanas, 3 semanas, algunos incluso se quedan hasta 4 meses.
y pues pagar todo ese tiempo es bastante costoso. Por lo cual hay que ver para nuestro proyecto qué es lo que nos funciona, si comprar una GPU y tenerla físicamente o simplemente usar uno de estos servicios en la nube. Mm, Igual si, disculpen, se me olvidó comentar al principio, si alguien tiene alguna duda, puede levantar la mano e interrumpir, no importa, creo yo que es mucho mejor hacerlo de esa forma y no dejar las preguntas al final, sino irlas contestando conforme vayamos avanzando. Pero bueno, em, en este caso, los requerimientos de hardware y servicios en la nube, pues, como ya mencionábamos, tienen sus ventajas y desventajas, ¿no? Bueno, que me adelante un poquito, pero bueno. Aquí tenemos algunas ventajas del uso de GPU. En lo personal y en mi experiencia, la ventaja más grande que tiene un servicio de GPU, o bueno, tener una GPU física como tal, es que nosotros podemos dejar corriendo nuestro modelo interrumpirlo, perdón, y después reanudar exactamente donde nos quedamos sin la necesidad de estarnos preocupando de que tal vez se nos cortó la conexión a internet, el notebook por alguna u otra razón tuvo un error y se perdió todo tu progreso. Entonces, por lo regular, eso es muy bueno. Pero los servicios en la nube tienen una ventaja que hoy en día creo que es muy buena y es que son altamente escalables. Eso quiere decir que podemos pedir la cantidad de recursos que necesitamos y vamos a utilizar esa cantidad de recursos. No hay necesidad de estar comprando tarjetas gráficas. Si necesitamos 3, en este momento rento 3. Si necesito 4, rento 4, etcétera, etcétera. En cambio, hacer eso de manera física, pues no nos podemos dar el lujo, ¿no? Tenemos que seleccionar exactamente qué es lo que vamos a necesitar. Y bueno, en este caso vamos a tener algunos requerimientos matemáticos. Realmente no los vamos a tocar, pero si ustedes les gustaría profundizar un poquito más en la parte teórica, pues los invitamos a que revisen un poquito de cálculo vectorial, álgebra lineal, optimización, factorizaciones matriciales, mucha probabilidad y todo lo que están viendo aquí en pantalla. Básicamente, pues Machine Learning se rige de 4 pilares grandes. También hay regresión, clasificación, clustering, etcétera, etcétera. Y pues básicamente lo que necesitamos, ¿no? Para entenderlo de manera correcta son algunas de estas materias. Claro, nosotros no nos vamos a meter en este taller en nada de eso, vamos a ver nada más la parte teórica por encimita, lo necesario para poder aplicar los conocimientos de manera correcta, ¿ok? Pero si ustedes gustan introducirse un poquito más, pues estos serían los temas que les convendría ir como tocando o repasando, porque sé que muchos de ellos tal vez ya los vieron o incluso los dominan a la perfección, entonces, pues no estaría mal darle un repaso. Y bueno, con eso terminamos la unidad uno. Básicamente bastante información sobre la historia, de dónde viene, de dónde surge, por qué lo llamamos así, etcétera, etcétera. Pero bueno, realmente lo que a nosotros nos interesa es aplicar toda esta parte a los proyectos que tengan en mente o los proyectos que nos vayamos enfrentando. En este caso, en la unidad 2, básicamente nosotros vamos a estar viendo la parte de redes neuronales artificiales, pero las vamos a dividir en tres: las clásicas, las recurrentes y las convolucionales. No agregamos más porque realmente el tiempo no nos daría para verlas. De hecho, vamos a ver todas de manera muy rápida, un poquito de teoría, unos ejemplos por ahí, y nos vamos a enfocar más en las convolucionales, porque estas son como las predilectas para utilizar o para ser utilizadas con imágenes. Las clásicas se pueden utilizar en muchos ámbitos, pero se fueron separando, se fueron haciendo brechas entre estas tres muy claras. Un ejemplo, las recurrentes se utilizan demasiado para lo que son el procesamiento del lenguaje natural. Su Alexa, su Siri, su Google Home, todo eso, realmente utiliza redes recurrentes. ¿Por qué? Son muy buenas para toda la información de manera secuencial. Por ejemplo, una oración. Cuando nosotros hacemos una oración o decimos algunas palabras, por lo regular es información de manera secuencial y en ocasiones hay que recordar puntos importantes que fueron dichos, ¿no? Entonces, las recurrentes toman mucha parte o se localizan en la zona de todo el procesamiento del lenguaje natural. Mientras que las convolucionales, tal cual como su nombre lo dice, utilizan la convolución como su fuente de información, por así decirlo, y son muy buenas
para la clasificación, la detección, la segmentación en imágenes. Se vuelven sumamente útiles en ese aspecto. Más adelante también vamos a ver el por qué se vuelven muy útiles, por qué se están utilizando tanto. Y pues bueno, esas son las tres en las que nos vamos a estar enfocando, ¿vale? Y pues bueno, primero las clásicas, las redes neuronales artificiales clásicas. Pues bueno, se denominan así porque en teoría la red neuronal, eh, ¿cómo se llama? La red neuronal biológica tiene algo así como estas formas. Esta forma tiene dendritas y todo eso, ¿no? Que es donde hacen sus conexiones. Pues la idea es que una de estas neuronas se parece a una de estas neuronas artificiales. Cabe recalcar que solamente el parecido es por la conexión que se tiene, por la entrada tal vez de información y la conexión que se tiene con algunas otras neuronas. No quiere decir que son igual de potentes, porque me ha tocado escuchar gente que dice, ay, no, es que una red neuronal se parece y es igual de potente que la de la artificial que la de nuestra cabeza. No, ni de chiste. Quienes les digan eso están haciendo clickbait o quieren que les pongan atención, pero la realidad es que no son igual de potentes. También se parecen mucho en la parte de la escalabilidad, que es algo que vamos a estar viendo ahorita. Entonces, por eso se les denomina como redes neuronales artificiales. Pero bueno, la idea principal es que nosotros vamos a tener un n número de características de entrada, ¿vale? Este número de características de entrada se va a multiplicar por unos parámetros, en este caso los denominamos como Ws, y se le van a sumar también un bias o un parámetro B, si lo quieren ver así. Y a esto de aquí se le denomina como la parte lineal de nuestra neurona, ¿vale? También la neurona tiene algunos otros nombres, como perceptrón o regresión logística, pero bueno, todos son válidos, entonces lo pueden encontrar de esa forma, perceptrón, neurona, regresión logística, etcétera. Y la idea principal es, tenemos una parte lineal que nos va a servir bastante. La parte lineal sirve para muchos problemas sencillos. Realmente, si no hay la necesidad de aplicar un algoritmo de IA como tal, podemos utilizar todos aquellos algoritmos clásicos que funcionan muy bien. ¿Cuándo aplicar un algoritmo de IA en general? Pues cuando el problema sea altamente no lineal, ¿vale? Que no sea fácil de comprobar su solución, y ahí podríamos hablar de los problemas NP completos y todo ese rollo, pero la idea principal es cuando sean altamente no lineales. Pero bueno, si lo dejamos solamente con esta parte lineal, pues se va a volver muy difícil de que pueda resolver problemas pues, cada vez más complejos, ¿no? Por lo tanto, la idea principal es partirla en dos y agregar una parte no lineal. A esta parte no lineal se le conoce como función de activación y hay varias funciones de activación, como vamos a ver un poquito más adelante. En este caso, las funciones de activación pues nos van a ayudar a que ciertos problemas se vuelvan más sencillos. Ahorita, por el momento, vamos a dejarlo así. Tenemos unas condiciones de entrada que se van a multiplicar por ciertos parámetros, se le va a sumar otros parámetros y después se le va a hacer una activación, ¿vale? Se le va a aplicar una función de activación y esa vendría a ser mi salida. A esto de aquí, ya este conjunto, ya lo vamos a llamar como perceptrón, regresión logística, neurona, etcétera, etcétera. ¿Ok? Esta es la idea principal. Si nos centramos o nos vamos ya un poquito más, eh, más a la parte, ahora sí que técnica, lo que nosotros vamos a tener de parámetros, en este caso de Ws, es la misma cantidad de características de entrada. ¿Cuáles son esas características de entrada? Vamos a poner un ejemplo muy sencillo. Supongan que nosotros queremos ver cuál sería el precio de una casa, ¿vale? En una cierta región. Ok, podemos enseñarle a la neurona, en este caso, a que nos estime más o menos el precio. Pero ella nos va a decir, necesito ciertas características. ¿Cuáles son tus características? Bueno, supongan que la característica número uno o X1 sería, por ejemplo, los metros cuadrados, X2 la zona o la región, X3 los metros de construcción, tal vez X4 sería con qué tipo de materiales hicieron, X5 serían los acabados, etcétera, etcétera. Esas características entran y se van a estar multiplicando por esos pesos, que van a ser la misma cantidad que los parámetros de entrada. Entonces, si tengo 5 parámetros, voy a tener, en este caso, 5 pesos. ¿Ok?
Esos pesos se multiplican, se aplica aquí, en este caso, la regresión lineal, aplicamos una función de activación que nos funcione para ese problema en específico. Ahorita vemos cuándo decidir qué función de activación utilizar y obtenemos la salida. Ese proceso que llevamos, ¿no? Ese proceso que llevamos hacia adelante, ¿no? Porque si se dan cuenta, el flujo es hacia adelante, jamás hay un flujo hacia atrás. Todo eso, desde las características de entrada hasta que obtengo mi salida, ese flujo es hacia adelante y se le denomina como forward propagation o propagación hacia adelante. Y por lo general, ese se va a estar aplicando cuando queremos alguna inferencia, ¿no? Queremos alguna predicción, queremos algo que nos dé la salida de la neuronita. ¿Ok? Pero bueno, en este caso, nosotros lo que podemos hacer para poder, ahora sí que, escalar este proceso es colocar un montón de neuronitas, ¿vale? Entonces, vean, aquí tenemos la neurona tal cual y lo que podemos hacer es irlas apilando, ¿vale? A eso lo vamos a denominar capa oculta, ¿vale? Lo vamos a ir apilando, lo vamos a llamar capa oculta. Supongamos que no funciona muy bien nuestro algoritmo con esa capa oculta. Lo que podemos hacer es repetir ese proceso agregando una nueva capa, ¿vale? Aquí estamos agregando una nueva capa. Y puedo poner la misma o la mayor o más cantidad de neuronas. ¿Por qué? Porque es escalable, no importa cuántas neuronas ponga. Obviamente tengo que considerar que entre más grande y más profunda sea mi red, ¿qué es lo que va a suceder? Pues voy a necesitar ajustar más parámetros, por lo cual posiblemente voy a tardar más tiempo en entrenarla, voy a tardar más tiempo en encontrar la convergencia. Y vamos a ver otros posibles riesgos, que es algo que se le denomina sobreentrenamiento, ya lo veremos un poquito más adelante, pero la idea principal es que yo puedo escalar esto, ¿no? Estas dos operaciones tan sencillitas, que es una operación lineal, aquí quité el bias para no tenerlo ahí, la operación lineal y la operación de activación o la función de activación conforman una neurona que yo puedo ir escalando, las puedo apilar, puedo poner todas en una sola columna o puedo aplicar el copiar esa columna y pegarla y a esa nueva columna agregarle más neuronas o reducirlas, etcétera, etcétera. Y a eso se le denomina como red neuronal. ¿Ok? Todas esas capas que estén entre la entrada, que en este caso mi entrada recuerden que son mis características, y mi salida, que en este caso recuerden que la salida ahora sí que es, si yo quiero decir que si, por ejemplo, una imagen sí tiene la enfermedad o no tiene, o por ejemplo, en el caso de la retinopatía diabética, que existen 5 grados, lo que yo puedo también hacer es inferir a qué grado pertenece esa imagen, ¿no? Al grado de sano, leve, moderada, severa o proliferativa. Por lo tanto, esas serían mis salidas. Yo puedo hacer una clasificación binaria o una clasificación multiclase. O también podemos hacer algo como la segmentación de imágenes. Supongan que ustedes una imagen quieren segmentarla, quieren partirla, ¿no? Quieren que me coloree, no sé, de color rojo, ¿no? Por ejemplo, supongan que tienen una tomografía, ¿dónde se encontraría si es que hay un tumor en esa imagen? Lo que podemos hacer es colorear ese tumor y lo demás lo dejamos de otro color. A eso se le llama segmentación. Entonces, eso también lo podemos realizar con las redes neuronales, en este caso las convolucionales. En el caso de las recurrentes, pues podemos predecir palabras. La mayoría de los asistentes que ustedes tienen para la predicción de palabras en sus teléfonos, pues utilizan esa tecnología. Les dicen, probablemente de acuerdo a lo que ya escribió, lo que sigue es esto. O probablemente lo que quiere decir es esto. Y bueno, eso también se ha traslapado a un montón de proyectos muy interesantes. Otro que si gustan también por ahí investigar, se denomina GPT-3, que lo que hace es programar por nosotros. Nosotros le ponemos en comentarios simples, necesito una función que me ordene unos datos de mayor a menor. Y automáticamente lo que hace la red es, pum, darte el código. Incluso te da con un ejemplo. Ahí se utilizan las redes recurrentes. ¿Por qué? Volvemos a lo mismo. Tenemos, en este caso, una secuencia de entrada. ¿Ok? Pero todo lo que estamos mencionando, utilizan la misma idea, tal vez un poco modificada, pero la base es la misma. Una función lineal
y después una función de activación, la cual consideramos como una neurona que podemos ir escalando. ¿Ok? En general, ese es el funcionamiento. Si nosotros quisiéramos verlo de manera directa en TensorFlow o PyTorch, esta sería la forma de llamar a una capa totalmente conectada. A esto también se le denomina como capas totalmente conectadas. ¿Por qué? Si nos damos cuenta, todas las conexiones de atrás están completamente conectadas a las neuronas de enfrente. O sea, la primera neurona está conectada totalmente con las siguientes y así sucesivamente, ¿no? Todas están conectadas entre todas. Solamente que hay que recordar que el flujo de información es hacia dónde? Hacia adelante. Y lo denominamos, perdón, forward propagation o feed forward propagation. ¿Ok? Pero bueno, déjenme, les puedo compartir el link para poder hacer déjenme abrir esta cosa, para poder hacer una demostración en una página que se llama playground.tensorflow. No sé si me gusta, lo podría compartir en el chat, nada más que déjenme ver si puedo mandar comentarios ahí en el chat. Bueno, ahí en el chat lo envío, espero que lo puedan ver. Igual si no lo pueden checar, nos avisan a mí o al moderador ahí que me ayude y para que les llegue, ¿no? Pero bueno, la idea principal en este caso es ver, ahora sí que en acción, lo que hemos estado hablando hasta el momento, ¿no? Vamos a ver lo siguiente, ¿ok? En este caso, vamos a empezar aquí en Dara, nos permite modificar los datos, ¿ok? Vamos a utilizar estos dos datos que yo quiero dividir. Bueno, este cúmulo de datos, ¿ok? Tenemos los de color naranja, tenemos los de color azul. La idea es dividirlos. De hecho, aquí no tendríamos que aplicar ninguna red, ¿no? Es muy sencillo. Con una regresión lineal podemos hacerlo sin ningún problema, ¿no? Incluso con la parte lineal de la neurona se puede hacer porque es una regresión lineal. Pero bueno, supongamos que nosotros queremos ver cómo dividir estos datos. Lo que tenemos aquí de Hidden Layers son las capas ocultas que, como les comenté, son las que están entre la entrada y la salida, ¿no? Básicamente. En este caso, por ejemplo, yo tengo dos datos, por lo tanto voy a dejar dos neuronas. Si yo lo quisiera hacer solamente como una clasificación binaria, es o no es, pues dejamos una sola neuronita. Pero como aquí sí quiero que me identifique a los dos datos exactamente, por eso coloco dos neuronas. ¿Ok? En este caso, 4 neuronas es demasiado para este pequeño ejemplo que tenemos aquí en pantalla. Lo que podemos hacer es dejar solamente una neurona, ¿vale? Con este botoncito podemos reducir o aumentar la cantidad de neuronas, ¿vale? Y lo que tenemos aquí son las características. En este caso nada más me está dando x1 y x2. Podemos también decir que nos dé x1 al cuadrado, x2 al cuadrado, la multiplicación de ambos, el seno de uno o el seno de otro, ¿no? Son las características que podemos tener de entrada. Pero en este caso, y son casos realmente, o sea, son reales, que nos vamos a enfrentar a problemas a veces que son muy sencillos. Por ejemplo, hubo una aplicación para celular que lo que hacíamos básicamente era detectar si traías la mascarilla bien puesta o no. En ese caso, no es tan complicado. No necesitamos tal vez una red sumamente enorme para que haga un montón de cosas. La idea también es hacerlo de manera eficiente. Por lo tanto, vamos a tener que ahí sí racionar los recursos. Y en este caso, como son dos cúmulos de datos bastante sencillos, o sea, realmente no requieren como de algo súper extraordinario, podemos dejar solamente una neurona y dos características de entrada. ¿Vale? Entonces, si le damos en play, lo que va a hacer automáticamente, vean, se va a empezar a ajustar y se ajustó casi al instante, ¿no? Colocó una línea, esta línea de aquí la colocó y dijo, ¿sabes qué? Listo, ahí tienes tu clasificación. Entonces, esta neuronita aprendió, obviamente en base a ejemplos, ¿no? Cómo es que se tenía que dividir, ¿vale? Si pausamos esto y repetimos el proceso solamente para una clasificación binaria, pues también lo va a realizar, ¿vale? Solamente que recuerden que la clasificación binaria nos dice es o no, mientras que la multiclase nos puede decir específicamente qué es, por así decirlo, ¿ok? Bueno, para este no hay tanto problema, ¿no? Es una aplicación muy sencilla. En cambio, si nosotros modificamos, por ejemplo, como para estos cúmulos de datos que se ven un poquito más
difíciles, podemos checar si con una sola neurona funciona bien. Le damos en play y vean. Lo que sucede es que está intentando, ¿no? Está intentando ajustarse. De hecho, vean, aquí tenemos el error o en este caso la pérdida, así se le conoce, durante los datos de entrenamiento, durante los datos de validación. Eso ya vamos a verlo más adelante, ¿no? Pero no llega a ser muy bajo, es de 0.3. La idea es acercarnos lo más posible, ¿ok? ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que tal vez con la distribución de mi red, porque al final de cuentas esto ya es una red neuronal, no estamos alcanzando el objetivo. Lo que podemos hacer es parar y aumentar tal vez una neurona de salida. Vamos a hacerlo ahora y vean lo que sucede. Encontré una mejor configuración, ¿no? En este caso, al agregar otra neurona de salida, pues estoy agregando más parámetros. Estos parámetros pues nos van a servir para aprender, ¿no? Un poquito más. En este caso, pues lo está haciendo bien, pero vean, todavía tiene bastante error, ¿vale? Pero tal vez en algunas aplicaciones esto podría ser considerado como que ya funciona bien, ¿no? Podemos decir, bueno, esto está, en este caso está haciéndolo de manera correcta, no hay necesidad de intentar mejorar estas métricas. Bueno, supongamos que queremos obtener exactamente la división correcta. Lo que podemos hacer ahora, vean, a esta capa que tenemos aquí le podemos agregar otra neurona. ¿Ok? Lo corremos y ven lo que sucede. En este caso va a intentar ajustarse cada vez más, cada vez más. Y bueno, todavía sigue sin poder, ¿no? Sigue sin poder. ¿Qué representan estos caminitos? Bueno, el valor del peso, ¿vale? Entre más marcado esté, en este caso, el caminito, quiere decir que ese peso tiene, bueno, ese parámetro mejor, porque voy a ser redundante, ese parámetro tiene mayor peso sobre mi algoritmo, en este caso sobre mi red, ¿ok? Entonces, por ejemplo, este que está un poquito más delgado tiene menos peso que estos dos que están un poquito más gruesos, ¿ok? Pero bueno, aún así lo sigue sin hacer muy bien. Lo que podemos hacer es agregar otra neurona, ¿vale? Agregamos otra neurona y boom, voilà, ¿no? Se ajusta perfectamente a los datos, ¿ok? Por lo tanto, podemos decir que una red con dos capas ocultas, en este caso tenemos una y dos, una con tres neuronas y otra con dos, puede clasificar, en este caso, o puede incluso hasta predecir, este tipo de datos, ¿ok? Que se vuelve bastante sencillo, ¿no? Si utilizamos este, que es otro tipo de distribución también bastante sencilla, y le damos en play, no va a tardar mucho tampoco, vean, se ajustó bastante rápido. Incluso podemos quitar hasta neuronas, creo que con una no creo que dé, pero tal vez con dos sí. A ver, no voy a quedar mal. No, con dos tampoco. Necesariamente tendríamos que tener tres, ¿no? Tres neuronitas, corremos y listo. Pero a veces no es incluso tan necesario tener tres neuronas. A veces lo que podemos hacer es agregar profundidad. ¿Cómo lo hacemos? Agregando una capa más. ¿Ok? Si agregamos una capa más, en teoría debería ser mejor, pero no siempre es cierto. De hecho, ahorita le está costando más. Es lo que les comentaba en las diapositivas. Agregar más parámetros, recuerden que implica que los tengo que ajustar. Por lo tanto, tengo más parámetros que ajustar. Entonces, si se dan cuenta, esto para no decir que es a prueba y error y no, que no se escuche tan feo y sonar un poquito más pro, vamos a decir que este método heurístico o esta parte pues es heurístico, ¿no? Es una heurística. Vamos a tener que estar probando, cambiando parámetros, cambiando hiperparámetros. En este caso, los hiperparámetros son todos aquellos elementos que yo puedo modificar como diseñador. ¿A qué me refiero? Un hiperparámetro podría ser el número de neuronas, ¿vale? O el número de capas ocultas. ¿Por qué? Porque los parámetros, pues ya vimos que son las Ws y los Bs y las Bs, ¿ok? En este caso los pesos y el bias, ¿vale? Entonces, los hiperparámetros es todo aquello que yo puedo modificar, ¿vale? Ahorita les explico qué es esto de acá arriba, ¿vale? Ahorita les explico qué es esto de acá arriba, es también bastante importante, pero vamos paso a paso. Y vean, ahora bien, vamos a quitar las capas ocultas y vamos a tener este tipo de datos. Este tipo de datos se vuelve más difícil, ¿vale? Incluso para nosotros tal vez encontrar la función sería un poquito más complejo, ¿no? En este caso para la red, ¿no? Como la teníamos, pues también se vuelve muy complejo, ¿vale? Y la tenemos tal cual, esta red que tenemos ya aquí diseñada, bueno, vamos a quitarle uno aquí, era así, ¿no? Que tenemos aquí diseñada, pues nos funcionó a la perfección para los otros
tres cúmulos de datos. Bueno, para los otros tres ejemplos, ¿no? En este caso, para este ejemplo le cuesta bastante, vean, incluso está haciendo cosas medias raras, ¿ok? A esto que estamos viendo aquí se le denomina como underfitting, que básicamente es que nuestra red no tiene el suficiente power para poder modificarlo. Por lo tanto, se está quedando corta, ¿vale? No importa que yo le muestre más ejemplos, no importa que yo le dé, bueno, tal vez características de entrada sí, pero bueno, ahorita checamos eso. Tal vez no importa que yo le dé más tiempo o algo por el estilo, se va a quedar así y no va a llegar a resolver completamente pues el problema que tiene enfrente. Y, otra de las cosas que puede influir en este caso son las características de entrada. ¿Por qué? Si nosotros le damos más características de entrada, quiere decir que le estamos describiendo cada vez más el problema. Vamos a verlo de la siguiente manera. Supongan que ustedes quieren clasificar entre perros y gatos. Un ejemplo de clasificación sencillito, pero muy práctico. Pues se vuelve sencillo, ¿no? Entre perros y gatos, pues es incluso a veces hasta obvio. Más si un perro, por ejemplo, es un gran danés o tenemos tal vez, no sé, un pitbull o algo por el estilo, ¿no? En cambio, si hay un montón de razas o diferentes tipos de husky, los que tengan husky no me dejarán mentir, está el Malinois, está el Siberian no sé qué, y hay un montón, ¿no? Entonces, tal vez diferenciar entre perros y gatos no sea tanto problema, pero si queremos desarrollar una aplicación para desarrollar entre todos los diferentes tipos de huskies, pues se vuelve muy complejo. Y si yo solamente, por ejemplo, le doy dos características de entrada, supongan que estas dos características de entrada que le estoy dando ahorita es la altura y lo largo, pues muchos se van a parecer con esas dos características a los huskies, por ejemplo. En cambio, yo le doy el tamaño del pelaje, también le doy el tamaño de las orejas, no sé, el tamaño del hocico, etcétera, etcétera. Pues estoy ayudando cada vez más a mi red a identificar esos puntos clave o esos puntos importantes que me van a ayudar a diferenciar, ¿vale? A mis objetos o a mis datos. Vamos a intentarlo de esta forma. Aún así creo que la red es bastante chiquita para este tipo de datos, pero vamos a intentarlo. Vean, ahora hubo un movimiento mucho más rápido, si se dan cuenta. ¿Por qué? Porque yo ya tengo más información de esos datos de entrada, ¿vale? O sea, yo ya sé un poquito más acerca de ellos. Y ahorita el error pues está bajando, ¿no? El error bajó bastante a comparación de lo anterior, claro. Todavía no lo hace muy bien, pero sigue intentando ajustarse. Tal vez si le damos suficiente tiempo, va a terminar ajustándose de manera correcta. Cuando ustedes lleguen a tener ese problema del underfeeding, lo que podemos hacer es o incrementar el número de neuronas o el número de capas, ¿vale? Tomando en cuenta que, recuerden, cada vez que nosotros agregamos una capa, lo que estamos haciendo también es agregar parámetros. Por lo tanto, eso puede ocasionar que mis datos, que mi entrenamiento sea más tardado, ¿vale? Vamos a agregar otra capa, igual con 4 neuronitas. Vamos a darle en play, ¿ok? Como verán, ahorita se está tardando mucho, mucho más, ¿vale? Pero está intentando ajustarse. De hecho, aquí ya se ajustó muy bien, ¿no? Ya nada más falta que nos llegue a sacar estos datos que tenemos en esta parte, ¿vale? En la parte de abajo. Podemos dejarlo así, ¿no? Podemos darle un poquito más de tiempo para ver si alcanzamos, ¿no? Esa convergencia, o lo que podemos hacer es, bueno, vamos a agregar una capa más, ¿ok? Solamente que recuerden que esto puede tomar mucho más tiempo por el hecho de que estamos agregando parámetros, ¿vale? Por lo regular, cuando nosotros estemos entrenando, estemos viendo toda esa parte, vamos a tener este tipo de picos, ¿ok? Esto es normal mientras la tendencia siempre vaya a la baja, ¿vale? Ya vamos a hablar qué sucede cuando vaya hacia arriba, ¿ok? Pero la idea principal es, si todo va hacia abajo, mejor, ¿ok? Vean, aquí ya hizo un salto hacia abajo y sigue intentando ajustarse, ¿ok? Los parámetros que tenemos acá arriba, no se preocupen, los vamos a ir viendo poco a poquito, ¿ok? Pero bueno, la idea es que aquí utilice una función de activación eh, como Tanach, ¿ok? Pero podemos cambiar las funciones de activación, ¿vale? Eso lo vamos a ver más adelante. Vamos a utilizar, por ejemplo, ahorita una relu, ¿vale? Y pues vamos a ver si con la relu funciona mejor. Y pues bueno, al parecer, pues tal vez un poquito, ¿no? Ahí está intentando mejorar, ¿ok? Pero bueno, en este caso lo que tenemos aquí es un ejemplo muy sencillo, ¿vale? De lo que vendría siendo una red neuronal, ¿ok?
pueden jugar con esta página de Playground, pueden cambiar las neuronas, pueden cambiar el tipo de problema, también lo pueden volver tal vez de regresión para intentar predecir ciertos datos, etcétera, etcétera. ¿Ok? Pueden moverle aquí al learning rate ustedes mismos para que vean qué es lo que sucede, alguna regularización y también la regularización del rate, que en este caso habla del learning rate, etcétera, etcétera. ¿No? Pueden jugar un poquito con esto, una disculpa. Pueden jugar un poquito con esto y ver cuál es el resultado. Pero bueno, no sé si alguien tiene alguna duda, algún comentario hasta el momento. ¿Siguen ahí? ¿Siguen vivos? ¿Alguien tiene alguna Pues pregunta, va chicos? bien el taller. Sí, adelante. No. No, creo que por ahí Miguel comentó que iba bien, ¿no? Ah, ok, es que no lo alcancé a escuchar. Muchas gracias. Ok, ¿Hay algún, recuerden. ¿hay algún Ajá. motivo por el cual no esté reproduciendo las mismas cosas que tú, aunque tengamos las mismas características en la página? Y esa es una muy buena pregunta. No, recordemos que en este caso, al momento, bueno, no les había comentado, pero al momento de inicializar, en este caso, por ejemplo, 4 neuronas, vamos a cambiar la clasificación, ¿no? Como el ejemplo que teníamos. Los parámetros empiezan ahora sí que desde cero. Entonces, a la hora de actualizar estos parámetros, ahorita les voy a explicar un poquito de cómo es que se actualizan. No siempre es de la misma manera. De hecho, ese es uno de los problemas que siempre se han planteado a la hora tal vez también de escribir un artículo, y es que muchos de estos experimentos no siempre nos van a dar el mismo resultado. ¿Por qué? Porque los parámetros se ajustan dependiendo de su gradiente, y a veces el gradiente o la dirección que eligen al comenzar no es la misma. Por lo tanto, al no ser la misma, pues no vamos a obtener siempre lo mismo. Incluso puede ser que a ustedes les llegue una convergencia de manera rápida y a mí me tarde un poquito más, o al revés. O incluso puede ser que por más que estemos reproduciendo un experimento, no nos va a dar los mismos resultados. En teoría se debería acercar, pero jamás nos va a dar los mismos resultados. Y eso tiene que ver por cómo inicializamos los parámetros. Por lo regular, tengo entendido que esta página de Playground lo que hace es hacerlos de manera aleatoria, utilizando una distribución en específico, no recuerdo cuál, pero eso también va a depender de qué tan rápido converja nuestro algoritmo, ¿vale? Dependiendo también cómo se inicialicen esos parámetros. Algunos se inicializan en cero, otros utilizan alguna distribución, algunos otros utilizan una transferencia de conocimiento, se denomina transfer learning, y eso va a depender mucho, o más bien de eso, sí va a depender mucho qué tan rápido va a converger nuestro algoritmo e incluso si lo va a llegar a hacer. Esa podría ser una de las razones por las cuales no les da el mismo resultado a mí, aunque tengamos los mismos parámetros. Ok, Mm, muchas gracias. no, ¿de qué? Cualquier duda, en serio, pregunten, ¿vale? Voy a intentar resolverlas todas, ¿ok? Entonces, regresando a la presentación, pues tenemos esta parte, ¿no? Ya vimos cómo es hacia adelante, em, pero bueno, y bueno, ahora sí, ¿cómo se actualizan esos parámetros, no? ¿Cómo es que poco a poco van aprendiendo, por así decirlo? Bueno, la idea es que vamos a tener un error, ¿vale? Como pudimos ver en la página, teníamos un test loss y un train loss. Básicamente es el error que vamos a estar teniendo, ¿no? Eh, Mientras ese error, bueno, aquí lo estamos viendo obviamente nada más con un parámetro, ¿vale? Pero recordemos que entre más características de entrada, entre más neuronas, entre más capas, pues esos parámetros crecen. Supongamos que ahorita nada más tenemos uno, ¿vale? Como para poderlos ver, porque ya saben que la alta dimensionalidad no se nos da muy bien a nosotros, ¿ok? Entonces, si tenemos un error, ¿no? En este caso vamos a llamar como J, y tenemos un parámetro, en este caso W. Supongamos que la configuración actual que tengo, la configuración en este punto, se encuentra en esta bolita de color verde. ¿Qué es lo que está sucediendo? Bueno, lo que está sucediendo básicamente es que pues no es la mejor, ¿ok? No voy a decir la óptima porque en la parte de IA decir que algo es óptimo pues se vuelve incluso hasta algo peligroso, ¿no? Decir el más óptimo es un error. Recuerden jamás decir el más óptimo. Siempre hay que saber que
cuando estemos aplicando IA, jamás vamos a poder comprobar que sea el óptimo. ¿Ok? Pero bueno, en este caso supongamos que tenemos aquí el error, lo tenemos en este punto, y nosotros vamos a tener que ir encontrando la configuración que nos dé ese error más bajito, más chiquito. La idea principal es utilizar gradientes, ¿no? Y bueno, pues ya saben, derivar, ¿no? Vamos a tener que empezar a derivar. La idea principal es ver la pendiente y ver hacia dónde tengo que ir, ¿no? Hacia dónde va esa pendiente para encontrar ese mínimo. Aquí se podrían hacer un montón de preguntas como, por ejemplo, ¿y qué pasa con los mínimos locales? ¿Qué pasa si siempre vamos a encontrar el mínimo global, etcétera, etcétera? Pero recuerden que sí, eso es válido cuando solamente tenemos un parámetro. La probabilidad real de que todos los parámetros, imagínense una red de 49 millones de parámetros, que todos caigan en ese mínimo local, pues es muy poca, ¿vale? Aparte que la dimensionalidad es demasiado alta, ¿ok? Pero bueno, la idea principal es, vamos a tener que encontrar ese punto más bajo, ¿ok? ¿Y cómo lo vamos a hacer? Bueno, vamos a ir actualizando dependiendo un factor. En este caso lo tenemos aquí como alfa, el de color rojito, ¿vale? Pero nosotros en este caso, en el mundo de Deep Learning, lo vamos a llamar Learning Rate, como que es una tasa de aprendizaje o de refresco, ¿ok? Ok, ya sé que tengo que ir para abajo, pero ¿qué tanto para abajo tengo que ir? ¿No? Voy de pasito en pasito, voy muy rápido, voy muy lento, etcétera, etcétera. ¿Y esto en qué afecta? Esto afecta en que tal vez si nuestro problema es muy sencillo, bueno, puedo tal vez poner un learning rate alto, ¿vale? Un learning rate muy grande que me ayude a actualizar de manera rápida. El problema es que si hago eso, también puedo caer en un punto en el que voy a estar saltando. Imaginen que estoy en este punto y luego me muevo a este punto y luego a este punto y voy a estar saltando de este punto en este punto. ¿Por qué? Si el learning rate es muy alto, jamás voy a poder llegar hacia abajo. Ya no me lo va a permitir, ¿vale? Si es muy alto, voy a estar saltando pum, 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 pum. ¿Ok? Si es muy pequeño, el detalle es que tal vez voy a tardar mucho más en la convergencia porque los pasos al actualizar van a ser cada vez más chiquitos. ¿Ok? Esa es la idea también de una parte de los hiperparámetros, tener que en cuenta que todo eso afecta, ¿vale? Todo eso afecta. Obviamente también dentro del learning rate existe algo como el momento y muchas otras características más, pero bueno. Entonces, la idea principal para actualizar estos parámetros es el actual menos qué tanto mi parámetro W afecta al error multiplicado por ese paso o ese learning rate. ¿Ok? Y para eso también les preparé, en este caso, una pequeña página donde igual se las paso ahí por el chat, donde podemos ver básicamente, aquí hablan del momento, pero nosotros nos vamos a concentrar en el learning rate. ¿Ok? Entonces, esta parte del momento lo voy a bajar completamente y el learning rate, ¿vale? Lo vamos a tener aquí. Vean lo que sucede. Si yo tengo un learning rate de 0.02, ¿vale? Aquí es donde estamos comenzando, donde está la manita. Y aquí en este caso ya sé que es el óptimo, ¿no? Porque estamos en condiciones controladas. Pues bueno, si yo lo aumento, vean lo que sucede. Esos pasos se vuelven más grandes, vean. Pum, 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 pum. Y estoy llegando cada vez más rápido. ¿A dónde? Al óptimo. Pero ¿qué pasa si yo lo hago cada vez más grande? Incluso vean, se pierde en la pantalla. ¿Por qué? Porque esos pasos se empiezan a ser tan grandes que ya ni siquiera me puedo aproximar a ese punto. ¿Ok? Pero ahora bien, esta simulación que tenemos aquí también tiene un cierto número de pasos. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que, por ejemplo, solamente puedo dar, voy a dar un ejemplo, 50 pasitos, ¿ok? Entonces, ustedes me pueden decir, pues hágalo un poquito más pequeño. El problema es que si lo hacemos más pequeño, voy a consumir esos 50 pasos y jamás voy a llegar al óptimo, ¿vale? O sea, voy a estar muy lejos de ese óptimo, ¿ok? Entonces, esto es lo que sucede, ¿no? En este caso, esta página ayuda un poquito a la parte de los momentos, pero la idea del learning rate es esa, ¿vale? Si yo lo voy haciendo más grande, puede ser que me aproxime más rápido, ¿vale? Al punto donde quiero, pero si lo hago demasiado, ¿qué es lo que va a suceder? Voy a empezar a rebotar en el espacio de búsqueda, ¿vale? De un lado a otro, ¿vale? Si me voy hacia atrás, ¿vale? O sea, si lo hago un poquito más lento, pues tal vez nunca lleve. Y bueno, para solucionar eso hay otro tipo de implementaciones como el momento, que básicamente me ayuda, vean, a llegar a ese punto con el mismo learning rate, ¿no? Tal vez aquí hubo bastantes pasitos, pero bueno. ¿Ok? Pero bueno, lo que quería con este ejemplo es que vieran básicamente qué es lo que hace el learning rate, ¿no? Lo que hace es, dejen quito el momento, lo que hace es incrementar, ¿vale? Ir incrementando los pasos que voy dando, vean, los saltos son cada vez más grandes,
¿ok? Y llega un punto en el que tal vez ya no me voy a poder mover y ustedes podrán decir, bueno, pues incrementa el learning rate, lo incrementamos, pero el problema es que en un punto voy a estar saltando de un lado a otro y jamás voy a poder llegar tampoco, ¿ok? A todas estas configuraciones o todo esto que les estoy mencionando se le conoce como hiperparámetros, ¿vale? Son cosas que recuerden que podemos modificar, ¿ok? Podemos modificar nosotros, pero van a tener obviamente una repercusión directa en el funcionamiento del algoritmo. Lo que nosotros no podemos modificar, e incluso se considera casi, casi como una caja negra, pues son los parámetros, ¿vale? Estos parámetros son casi considerados una caja negra. Podemos ver qué tanto uno se activa, pero no podemos meter mano, ¿vale? Vean, la actualización pasa a final de cuentas gracias al gradiente, ¿ok? Eh, Supongo que algunos ya están familiarizados con esta parte, la derivada, regla de la cadena, todo eso. Pero bueno, básicamente lo que tenemos, así para poder conceptualizarlo de manera rápida, es lo siguiente. Supongan que tengo una operación, ¿no? En este caso, eh, tengo una sumatoria de B más C y después lo estamos multiplicando por A y al final todo ese resultado lo multiplico por 4. ¿Ok? Esa es una pequeña ecuacióncita muy sencillita, ¿no? Pero la idea ahora es, ya vimos la propagación hacia adelante, que llamamos feed forward propagation. Ahora hay que ver lo que es la propagación hacia atrás. ¿Ok? Vamos a ver cómo actualizo esos parámetros y lo tengo que hacer de adelante hacia atrás. Entonces, teniendo yo ya mi error, este J, yo ya sé que ese error, cuál es ese error, pues ahora tengo que ver cómo V está haciendo, o más bien cómo V afecta a ese error, ¿vale? Esto sería directo, pero nosotros sabemos que los parámetros principales, ¿no? En este caso es A, B y C, porque son como la parte principal o medular, ¿no? Y ya después hacen operaciones para llegar al final, sí, pero la parte medular es A, B o C. Entonces lo que hacemos ahora es pues hacer una regla de la cadena o derivadas parciales, en este caso. ¿Por qué? Porque si ahora yo sé que J está siendo afectada por B, yo también, a partir de esa propiedad, puedo saber cómo A está afectando a quién, a V. Y si yo sé cómo A está afectando a V, también puedo saber, en este caso, eh, aquí se ve un poquito mejor, también puedo saber cómo A está afectando directamente a quién, a J, ¿vale? Y lo mismo podemos hacer para quién, para B y C, solamente que tenemos un paso más, por así decirlo, ¿no? Para llegar al parámetro A, pues es muy sencillo, ¿no? De B me paso directamente a A, ¿ok? Y así yo ya sé cómo A está afectando a J directamente, ¿no? Haciendo derivadas parciales. En el caso de B y C, yo tengo que ver cómo J está siendo afectado por V y en este caso cómo V está siendo afectada por U, pero también tengo que ver cómo U está siendo afectada por C y B, ¿vale? Simplemente es una regla de la cadena, ¿vale? Y si yo aplico esa regla de la cadena, nosotros lo que tenemos al final es esto de aquí, ¿vale? Como ese error está siendo afectado por quién? Por mi parámetro, en este caso, W, ¿ok? Y esto de aquí, a todo este procedimiento que tenemos aquí, lo vamos a llamar como backpropagation, ¿ok? Y pues la idea principal es ir modificando todos estos parámetros para encontrar, recuerden, el error más pequeño o el error más chiquito, ¿ok? Y bueno, también en el ejemplo que estuvimos ahí checando, pudimos ver que existían diferentes tipos o funciones de activación. Hay muchas más, yo solamente les estoy colocando aquí las tres principales, ¿ok? Tenemos la primera, que es la sigmoid, ¿ok? La sigmoid tiene esta salida, ¿vale? O nos aproximamos un Oye, montón a Rafael, cero. una pregunta. Sí, adelante. Sí, Rafael, antes que pases con este tema de las funciones de activación, ¿hay algún método que sugiera que, no sé, por ejemplo, que este learning rate sea evolutivo, que dé evolución automática, digamos, Aplicar algoritmos que, evolutivos. ajá, algo así, ¿no? No sé si, por ejemplo, que tú empieces a hacer la exploración en la búsqueda del mínimo, pero tal vez y detectas que la función en ciertas regiones más plana, entonces tú podrías decir, oye, pues ahí puedo yo hacer saltos más grandotes, ¿no? Y Ok. cuando ya me estoy encontrando una región donde se vean mínimos o algo, voy haciéndolo con más cuidado, ¿no? No sé si hay algo de ese estilo.
Ok, sí, bueno, creo que la pregunta la entendí, sí, cuando mencionó evolutivos, luego a mi mente se me vinieron los algoritmos genéticos, ¿no? Pero ya después creo que entendí un poquito más la pregunta. Sí, de hecho, una de las formas para poder asegurarnos de ir modificando ese learning rate, o sea, no tener siempre el mismo, porque si un problema sería, bueno, tienes que parar y volver a entrenar, ¿no? Con un learning rate más chiquito, para que, y obviamente, pues los parámetros, tal vez si reinicias el reentrenamiento, pues se van a perder, por así decirlo, ¿no? Una de las cosas que podemos hacer es utilizar un método que se le conoce como, se me fue el nombre, no recuerdo exactamente el nombre, pero bueno, la idea principal de lo que hace este método, se me fue, es learning, se me fue. A ver si ahorita me acuerdo y se lo comento. Pero la idea principal es que nosotros podemos estar monitoreando. Déjenme, déjenme abro. Algo así como adaptativo, no sé, no sé Ajá, si tenga, podemos ¿no? estar monitoreando, por ejemplo, aquí la pérdida, ¿no? Por ejemplo, no sé si, creo que le puedo hacer zoom, sí. Podemos estar en este caso, nosotros monitoreando en este caso el error, ¿no? Que es lo principal. Entonces, por ejemplo, si en este punto el error fue, pues ahora sí que plano, incluso vean, se empezó a hacer hacia arriba, que eso es lo que tenemos que evitar a toda costa, que se vaya hacia arriba. Lo que podemos hacer en este caso es modificar el learning rate, decirle a nuestro algoritmo, ok, ya pasaron un montón de tiempo, no sé, supongamos que estamos trabajando por épocas y tenemos 100 épocas, ¿no? Ya pasaron 50 épocas y no se ha modificado el error. Pueden ser muchos factores. Uno podría ser el learning rate. Lo que podemos hacer para asegurarnos que no sea el learning rate sería, ok, decrementa el learning rate, o sea, hazlo más chiquito, ¿no? Entonces, como ya estuvimos aquí monitoreando que el valor de la pérdida no mejoró en 10 épocas consecutivas, hazlo un poco más pequeño. Y lo modificamos y lo hacemos más pequeño. Se modifica, se hace más pequeño y empieza y vemos que empieza a bajar. ¿Ah? Pero ahora tenemos el problema de que como lo bajamos tal vez tanto, ahora nos estamos tardando mucho en continuar buscando el mejor valor. Lo que podemos hacer ahora es también decirle a nuestro learning rate, ok, ya te esperaste 5 épocas, no mejoraste, bajaste tu valor, pero ahora estás bajando, pero muy poquito, o sea, la diferencia es muy poca. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es regresarte a tu valor original, a eso se le llama cooldown, vamos a regresarte a tu valor original para que continúes. De todas maneras, si veo que otra vez en 5 épocas consecutivas no mejoraste o incluso empeoraste, te vuelvo a reducir. Y podemos estar haciendo eso. Sí se puede hacer conforme la marcha. No sé si esa era la pregunta. Sí, 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 gracias. Sí, justamente eso. Ujú. Está Sí, interesante, gracias. ok, sí se puede. De hecho, hay varias técnicas también. Incluso se intentó abordar desde el punto de los evolutivos, pero juntar redes y evolutivos, pues un montón de tiempo de entrenamiento no fue algo factible. Pero sí, hay Sí. algunas técnicas. Ujú. Ok. Sí, escuché por ahí creo que alguien más, pero creo que no. Bueno. eh, entonces sí, podemos modificar eso. En la última parte, en la última presentación, creo que es el día jueves, vamos a estar hablando un poquito de todas esas técnicas que les pueden ayudar a ustedes a tratar de evitar todos estos problemas, ¿vale? Nosotros la denominamos cosas que me hubiera gustado saber antes de comenzar con esto, pero espero que a ustedes les ayude y son detallitos así de el learning rate, como también tal vez hacer una parada prematura nos ayude, como tal vez hacer una regularización, etcétera, etcétera, ¿no? Todos esos pequeños detalles que a la larga sirven bastante. Pero bueno, entonces, como les había comentado, en este caso, las funciones de activación son varias, ¿no? Existen muchas. Coloqué aquí nada más las tres más utilizadas. Bueno, me faltó aquí TANH, que es la cuarta más utilizada, pero bueno. En general, las funciones de activación pues son esa parte que tiene la neuronita que nos ayuda a que no sea tan básica, ¿no? Porque si vemos la parte lineal, pues simplemente es una regresión lineal.
En este caso tenemos la sigmoid. La sigmoid nos va a ayudar a hacer una clasificación, si se dan cuenta, binaria. Eso no es. ¿Por qué? Porque la función o se aproxima mucho a 0 o 0 se aproxima mucho a 1. ¿Ok? Por lo tanto, cuando ustedes quieran hacer una clasificación binaria, lo primero que se les tiene que venir a la mente es voy a utilizar una función sigmoid. Pero, ¿qué pasa con todas esas capas intermedias? ¿A qué me refiero con capas intermedias? Bien, eso es para la salida, ¿ok? Para estas neuronas de salida, ¿vale? Imaginen que aquí quiero hacer una clasificación binaria entre estos elementos. Pues a esta neurona de aquí, pues le agrego una función de activación binaria, en este caso una sigma. ¿Y estas de acá qué? Bueno, estas de acá, por lo regular, vamos a utilizar una función ReLU, ¿vale? La función ReLU funciona muy bien, valga la redundancia, en las capas intermedias, por lo regular, no siempre, ¿vale? Entonces, la función ReLU me va a ayudar mucho para las capas intermedias o cuando yo quiero una regresión mayor a 0, ¿ok? Esa es la idea principal, ¿ok? Y la función softmax me regresa probabilidades, ¿vale? Y la función softmax me va a servir mucho cuando yo necesite hacer clasificaciones multiclase, ¿ok? Entonces, en este caso, por ejemplo, quiero, no sé, volvamos al ejemplo de los huskies, quiero clasificar entre todos los tipos de husky, pues bueno, no es una clasificación binaria, por lo tanto descarto la sigmoid. Tampoco me sirve la ReLU. La softmax se vuelve ideal, ¿por qué? Porque me regresa probabilidades, ¿no? Bueno, el primer tipo de husky, no sé, supongan que voy a hablar al aire, no me sé todos los tipos, pero supongan que el primer tipo de husky, que es Siberian Husky, tiene 50%. ¿No? El siguiente, que es un Malinois, o no me acuerdo cómo es la pronunciación, tienes un 25%. ¿Vale? Del siguiente, que es un Alaska, por ejemplo, tienes un 0.1, ¿no? O algo por el estilo. Entonces, la softmax me va a ayudar mucho a eso, ¿vale? Obviamente nosotros vamos a elegir la salida que tenga la mayor probabilidad, ¿ok? Entonces recuerden, es bastante sencillo. Existen muchas más, pero ya son muchas, muy específicas, por lo cual estas nos van a ayudar bastante, ¿no? Son las más utilizadas, son las que más vamos a ver, las que más vamos a estar ocupando. Entonces, nada más hay que recordar softmax, multiclase, ReLU, capas intermedias y sigmoid, binaria, ¿ok? Así de sencillo. Podemos tener acceso a ellas mediante TensorFlow y PyTorch con estos dos comandos, ¿no? En PyTorch es el de abajo, en TensorFlow es el de arriba, ¿vale? Bueno, aquí son las recurrentes, pero antes de eso, me gustaría hacer un ejemplo ya como tal de una red neuronal totalmente conectada con TensorFlow, ¿ok? Entonces, para eso también ya teníamos preparado aquí un pequeño GitHub, ¿vale? Ahorita les paso, en este caso, am, el link, ¿vale? Igual de este link de GitHub van a poder descargar la presentación, si es que la necesitan. Todavía no la subimos porque todavía no está completa, falta una partecita. Una vez que ya esté completa, se la subo, ¿vale? Y bueno, aquí van a poder descargar todo el contenido, aquí en la parte de material. Y vamos a tener aquí las bases de datos que vamos a estar utilizando. Muchas de estas bases de datos ya vienen incorporadas tanto en TensorFlow como en PyTorch, pero va a haber algunas otras que no. Estamos tratando de utilizar bases de datos que no les consuman tanto recurso. ¿Ok? Entonces, lo primero sería que descarguen esta base de datos, que es una base de datos de diabetes, ¿vale? Lo que tenemos aquí es, por ejemplo, algunas características de entrada. Una vez que ustedes vean una tabla, por ejemplo, de este estilo, tienen que empezar a ver lo siguiente. La primera columna, característica 1, segunda columna, característica 2 y así sucesivamente, ¿vale? El outcome en este caso es la salida, ¿vale? Aquí vendría la etiqueta, esto ya fue etiquetado por algún experto, ¿ok? Que nos dice, ok, si tienes estas características de aquí, ¿vale? O sea, estas características de aquí, es muy probable que tengas que, en este caso, pues diabetes, ¿no? Desafortunadamente. Y este se vuelve un ejemplo, ¿vale? La fila se convierte en un ejemplo. Columnas son características, filas se convierten en los ejemplos. La siguiente sería otro ejemplo, que con estos datos que tienes aquí,
resulta ser que no tienes diabetes, ¿no? Y así sucesivamente. En este caso creo que son 700 y pico, de hecho son muy poquitos, pero bueno, para nuestro primer ejemplo va a ser bastante útil, ¿ok? Entonces, les recomiendo que la descarguen, ¿vale? Para todos aquellos que no han utilizado GitHub antes, lo que pueden hacer es irse aquí en el link principal y descargarlo como zip, o los que ya lo saben utilizar muy bien pueden clonarlo, ¿no? Pero aquí con download zip, pues les descargo un zip con todo el material, ¿no? Aquí viene el readme, el material, la base de datos, ¿vale? Aquí está base de datos y también la parte del código, ¿ok? El primer código que vamos a estar manejando en el taller. Entonces, aquí en la carpeta de código está la parte del perceptrón, ¿ok? Nosotros lo podemos abrir, ¿vale? Le pueden dar un clic y como pueden ver, está en un formato que no sé si están familiarizados con Jupyter Notebook, pero para todos aquellos que no, vamos a dar un repaso súper rapidísimo. Jupyter Notebook, pues básicamente es ahora sí que una libretita como de anotaciones en la cual podemos poner títulos, subtítulos, ecuaciones en LaTeX, imágenes, hacer widgets, un montón de cosas, ¿no? Pero la idea principal es que también nos va a dejar correr Python en bloques. ¿Eso qué quiere decir? Vean, este primer bloque que contiene todas las librerías que vamos a utilizar, yo lo puedo ejecutar por sí solo y ya después puedo ir ejecutando bloquecito por bloquecito. En cambio, si nosotros tenemos un código completo de Python, ¿qué es lo que sucede? Le damos en correr y se corre completamente todo, ¿vale? Jupyter nos ayuda mucho para experimentar, ¿no? Necesito correr solamente esta parte del código, pues nada más corro esa parte, ¿ok? ¿Y cómo lo vamos a estar corriendo? Bien, lo que vamos a estar haciendo en este caso es entrar, una nueva, entrar en este caso aquí me la busco directamente. Vamos a entrar en este caso desde su navegador a Google, colocan Colab para todos aquellos que no lo han utilizado. La primera opción, recuerden que aquí tienen que estar con una cuenta de Gmail. Yo les recomiendo que sea la de la institucional, ¿ok? ¿Por qué? Porque se vuelve bastante fácil guardar todos los archivos, porque no tenemos límite de memoria. Le damos aquí y bueno, nos va a abrir esto. Ustedes tal vez no tal vez no les aparezcan algunos de estos elementos. ¿Por qué? Porque si lo abren por primera vez no tienen ninguno guardado. Lo que vamos a hacer en este caso es un nuevo cuaderno, ¿ok? Vamos a abrir un nuevo cuaderno y les va a abrir algo como esto, ¿ok? Esto ya como tal es una máquina virtual, veámoslo así. Básicamente es que nos estamos conectando a un servidor en el cual Google nos va a prestar recursos para correr nuestros algoritmos, ¿ok? Si nosotros le damos aquí en conectar, veo si esto lo puedo hacer más grande, ahí se va a ver mejor, sí. Si le damos aquí en conectar, nos va a empezar a asignar memoria y memoria de almacenamiento, bueno, RAM y de almacenamiento. Y como podemos ver ahí, la leyenda nos dice que está corriendo Python 3 y lo está haciendo en una máquina en la cual tiene 12 GB de RAM, muy buena. Tiene más RAM que mi compu, que mi laptop. Y 107 GB de almacenamiento. ¿Vale? Esa es la idea principal, estar corriendo todo en las nubes sin la necesidad de instalar nada. Por lo general, todas las librerías que utilicemos ya las tiene instaladas como tal este servidor. Igual al que ustedes les van a asignar, ya las tiene. Pero si deseamos agregar más librerías, incluso podemos instalar las librerías sobre el servidor, ¿vale? Imaginen que una librería media rara, incluso ustedes la pueden instalar sobre el servidor. Obviamente, cuando ustedes se desconecten de este servidor, pues toda esa información se va a ir. Otra ventaja que tenemos es que podemos linkearlo con nuestro Drive. Entonces, si necesitamos guardar modelos o algo por el estilo, los podemos guardar directamente en Drive, ¿vale? Pero bueno, vamos a ver si llegamos a tocar también toda esa parte, porque es un background bastante enorme, ¿no? Entonces, aquí nosotros podemos subir un cuadernillo, ¿ok? Entonces, bien, nosotros descargamos un cuadernillo, déjenme lo busco. El que descargamos de nuestro, aquí está, ¿no? El que descargamos de nuestro GitHub, ¿vale? Aquí tenemos
en este caso ¿cómo se llama? El repositorio clonado, ¿vale? Ustedes lo que pueden hacer es, igual si lo saben clonar directamente desde SMD, lo pueden clonar. Si no, descárguenlo como zip y lo único que tenemos que hacer en este caso es, pasarlo, ¿no? Lo voy a descomprimir, ¿vale? Y ya lo tengo aquí, ¿no? Lo tengo aquí en el escritorio y lo único que vamos a hacer ahora es al archivo, vamos a subir un cuaderno. En este caso, vamos a seleccionar uno nuevo. Vamos a escritorio, material, código y aquí está el de Perceptron. Y le damos en abrir, ¿vale? Esto lo que nos va a hacer es abrirnos otra ventanita y lo que hizo básicamente es subir el cuaderno que nosotros vimos en el, ¿cómo se llama? En el GitHub, aquí, este mismo, ¿vale? Dejen que lo cargue. Este mismo que están viendo aquí en pantalla, no lo subió, ¿vale? Entonces ya lo tenemos aquí. La idea principal es para que no tengan que estar copiando lo que voy escribiendo, ¿no? La idea es que irlo explicando y ya ustedes en casita, si lo quieren modificar, quieren experimentar, lo puedan hacer sin ningún problema, ¿vale? Entonces, la primera librería que vamos a estar utilizando es para poder subir archivos, ¿vale? Para poder subir archivos a esta máquina, ¿ok? Desde nuestra computadora. Utilizamos Pandas. Si algunos ya conocen Pandas, ya saben, es para visualizar, acomodo y manejo de datos, ¿vale? NumPy, todas las operaciones matemáticas con NumPy, ¿vale? TensorFlow, en este caso, es la librería que vamos a estar utilizando, como comentamos al inicio, para realizar todas nuestras redes neuronales, ¿vale? Y Matplotlib, ya saben, visualización de los datos, ¿ok? Y por último, files.upload nos va a permitir abrir un archivo, ¿ok? En este caso, vamos a abrir el archivo de la base de datos, ¿ok? El de diabetes, ¿vale? Que al momento de clonar el GitHub, ustedes ya lo deben de tener. Entonces vamos a darle en la flechita que tenemos aquí, en este como simbolito de play. Otra cosa, otra forma de correrlo es con Shift Enter, ¿ok? Con Shift Enter, vean, está empezando a correr nuestro código, carga las librerías y nos va a aparecer aquí una leyenda para poder subir nuestro archivo, ¿vale? Entonces le damos aquí en elegir archivos, nos vamos a donde descargamos nuestro repositorio, base de datos, le damos en el de diabetes, que de hecho es un archivo separado por comas, y le damos en abrir. Y listo. Lo que ahora hizo fue subir ese archivo con el nombre de diabetes.csv. En la parte izquierda nosotros tenemos también una manera de organizar los datos, ¿vale? Por ejemplo, nosotros tenemos este primer título, nos podemos ir al acomodo de librerías, generador, revisando el entrenamiento o regresar al principio, ¿vale? Tenemos aquí para buscar algunos elementos y reemplazarlos, para empezar a agregar ecuaciones o variables. Esto es muy interesante. Si saben utilizar LaTeX, aquí se pueden poner elementos de LaTeX para ir modificando su cuadernillo y que se vea muy bonito y todo ese rollo, ¿vale? Nos vamos acá a la parte de archivos y aquí, como pueden ver, ya aparece diabetes.csv, ¿vale? Aquí ya lo tenemos arriba de nuestra maquinita. Por lo tanto, ahora lo único que vamos a hacer con este comandito que tenemos aquí, ¿vale? Este pedazo de código es leerlo con pandas. Esto lo convierte automáticamente en un data framework. Después lo vamos a convertir a NumPy porque queremos utilizarlo como tal, como un arreglo, una matriz, no tanto como un data framework. Y lo vamos a guardar en Data. Pero yo aquí estoy mostrando ADF, ¿ok? O sea, a nuestro data framework original de pandas. Le damos en play y listo, ¿no? Lo que tenemos aquí es lo mismo que vieron en el GitHub, ¿no? Tenemos las características y el número de ejemplos. En este caso, ¿cuántas características tenemos? Recordemos que la última columna o la de outcome, en este caso es mi etiqueta o mi salida. Por lo tanto, tengo 8 características y una salida, ¿vale? Y en este caso tengo 768 ejemplos. Son muy poquitos, ¿vale? Son muy poquitos. Y ahorita vamos a ver que eso va a repercutir directamente en el performance de nuestro modelo. Pero bueno, tengo 768 ejemplos, cada uno con 8 características y una etiqueta de salida.
Ahora lo que vamos a hacer es utilizar una librería que se llama sklearn. Sklearn también está dedicada a Machine Learning. Esta no la vamos a tocar tanto, pero sí hay algunos elementos que nos van a ayudar mucho de esta librería, ¿vale? Y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Del Data Framework, ¿vale? Del Data Framework, perdón, la parte del outcome la vamos a excluir, ¿vale? O sea, esta columnita que dice outcome la vamos a excluir y las restantes, o sea, todas las de atrás van a pasar a ser X, ¿vale? O sea, las vamos a hacer como un X, ¿vale? Lo mismo vamos a realizar en este caso para Y, ¿ok? En este caso, Y le vamos a dar la columna de outcome, ¿ok? O sea, directamente outcome se va a convertir en Y. De esa forma nosotros ya separamos, aquí se dividen los datos, ¿no? De las características, que son las 8 primeras columnas, ¿de quién? De las etiquetas, que en este caso son los outcomes, ¿vale? ¿Y para qué utilizar entonces sklearn? Bien, de sklearn vamos a utilizar una función que se llama train test split. Básicamente lo que hace esta función es separar los datos. ¿Por qué? Como pudimos ver en el ejemplo de, en el ejemplo, en el del playground, nosotros tenemos en este caso, un error de prueba, por así decirlo, o error en la prueba, y un error durante el entrenamiento, ¿vale? ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que nosotros tenemos que estar probando qué también nuestro modelo lo va a estar, o qué también nuestro modelo va a estar realizando el trabajo, pero no puedo confiar directamente en mi modelo completamente. Sé que tal vez suena un poquito contradictorio, pero ¿por qué? Recuerden que el modelo en sí está buscando alguna característica dentro de sus datos de entrada. O sea, de estos datos de entrada, yo me regreso, si yo me regreso acá, dentro de estos datos de aquí, estas características que son mis columnas, va a estar buscando algo que me diga, ya encontré el patrón por el cual la salida es 1 o tiene diabetes. El detalle es que no siempre va a encontrar un patrón que nosotros buscamos, ¿vale? Vamos a plantear un ejemplo. Supongan que estamos buscando en este caso, problemas cardiovasculares, ¿vale? Pero los problemas cardiovasculares también van mucho de la mano con la diabetes. Entonces, tienen muchas características muy similares, pero mi búsqueda son problemas cardiovasculares. ¿Cuál es el detalle? El detalle es que muchas características se parecen y muchas personas o muchos ejemplos van a tener problemas cardiovasculares al mismo tiempo que diabetes. Por lo tanto, puede ser que mi modelo encuentre el patrón de la diabetes. Vamos a verlo así, ¿vale? Encuentre el patrón de la diabetes. ¿Ok? Entonces, aunque sí, el performance de mi modelo con mis ejemplos diga que lo está haciendo bien, nada me asegura que realmente, ¿vale? Sí esté encontrando el patrón que yo estoy buscando. Entonces, lo que tenemos que hacer es utilizar ejemplos de entrenamiento, o sea, durante el entrenamiento con los cuales yo voy a ajustar mis parámetros, ¿vale? Y elementos de validación o datos de validación. Esos datos de validación, que en este caso los colocamos como xval y yval, salen de mi misma base de datos, ¿vale? Solamente que aquí yo le estoy diciendo de qué tamaño, de 0.1, o sea, el 10%, ¿ok? Va a tomar el 10% de estos ejemplos y los va a separar, ¿vale? El 90 se van a quedar para entrenar, que son con los que vamos a ajustar los parámetros, y el otro 10 se van a quedar simplemente para validar, para ver si realmente está encontrando ese patrón. ¿Por qué? Vamos a regresar otra vez a nuestro ejemplo. Vean lo que sucede. Bueno, aquí ya lo encontró muy bien. Vamos a ponerlo acá. Vean lo que sucede. ¿Vale? Nunca van a la par. Ese error de entrenamiento siempre es mejor en ocasiones, no, casi siempre la mayoría de las veces, que el error en la validación, ¿vale? Pero vean, en un inicio el error de validación fue hacia arriba. Vamos a verlo hacia acá. Espérate. Vean, al inicio el error de validación fue hacia arriba. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que en algún momento,
¿vale? En los datos de entrenamiento empezó a encontrar patrones que no estábamos buscando. Sí, en los datos de entrenamiento los encontraste, pero en los de validación no están. Por lo tanto, como no estamos ajustando los parámetros, pues lo estamos probando con los parámetros que tiene en ese momento. Y no lo castigamos ni lo recompensamos, simplemente pruebo, ¿vale? En cambio, con los datos de entrenamiento, checo que esté haciendo algo, lo esté clasificando de manera correcta y después castigo. En cambio, con los de validación, no castigo, solo predigo. Por lo tanto, vean lo que sucede. Lo que sucede es que el error subió y el error del entrenamiento durante el entrenamiento fue a la baja. Eso quiere decir que en algún punto de aquí estaba buscando, o más bien estaba encontrando patrones que nada que ver con lo que mi tarea requería, ¿vale? Entonces, esa es la importancia de poder dividir, en este caso, los datos en datos de entrenamiento y datos de validación. Recuerden que los de entrenamiento son con los que yo voy a estar modificando mis parámetros, mientras que con los de validación no toco los parámetros, solamente predigo, ¿vale? Aquí pueden cambiar la distribución, por lo regular hay que cambiarla, hay que usarla de punto 1 o punto 2, o sea, 80-20, 80 entrenamiento, 20 validación o 90-10, ¿vale? También si consumimos muchos datos para la validación, en este caso que son muy poquitos, 768, si yo le doy un 80-20, pues le estoy quitando muchos datos con los cuales aprender, ¿ok? Entonces, no es tan recomendable hacer distribuciones tan grandes. 80-20 si tengo muchos datos o 90-10, ¿vale? Esa es una regla que la mayoría de las veces funciona bien. Y bueno, eso es lo que estamos haciendo aquí, ¿vale? En este caso lo que hacemos es dividir. Y lo que nos regresa esta función son las etiquetas de validación, las etiquetas de entrenamiento, las características de validación y las características de entrenamiento, ¿ok? Le damos Shift Enter y listo. Ya las dividió. Ahora sí, vamos a construir nuestra red, ¿vale? Lo que estamos haciendo en este caso es empezar a llamar capas que tiene la librería TensorFlow, capas ya diseñadas, ¿ok? Para generar modelos de manera sencilla. La primera capa, ¿vale? O sea, f.keras.layers.input, por eso les comentaba que TensorFlow y Keras se volvieron como uno solito. De su parte, o de su, en este caso, de su librería Layers, tiene una capa que vamos a denominar como input. Esta capa siempre va al principio de cualquier red, ¿vale? Porque me denota, ¿vale? Cómo va a ser la entrada. En este caso, ¿qué características o qué tamaños va a tener la entrada? Como ya quedamos que las columnas, en este caso, son mis características, y son 8 mis características de entrada, ¿cómo va a ser la entrada a mi red? Pues de tamaño 8, ¿vale? Un vector tal cual, ¿ok? Muy bien. Ahora, eso le vamos a dar un nombre. Yo le puse input-dt. Ustedes le pueden cambiar el nombre que quieran, entrada principal, como ustedes gusten, ¿vale? Ahora, a tf.keras.layers le vamos a dar una capa totalmente conectada o dense. No sé si recuerdan, aquí en la presentación que estuvimos viendo, quedamos que para las capas totalmente conectadas, o sea, estas que tenemos aquí, vamos a utilizar tf.keras.layers.dense. ¿Ok? Y en este caso, lo que nosotros estamos haciendo aquí es, ok, necesito una capa totalmente conectada. ¿Y cuántas neuronas quieres en esa capa? Pues necesito 8 neuronas. Yo le puse 8, ustedes pueden modificar el valor a su gusto, ¿vale? Y en este caso ahora, coma, la función de activación. Recuerden lo que vimos en la presentación. Si son capas intermedias, lo que tiene un mejor funcionamiento son las ReLU. Entonces, ocupo que tengas una función de activación ReLU. Obviamente a esas 8 neuronas les va a poner la misma función de activación, ¿vale? Y en este caso, paréntesis, la capa anterior. ¿Cuál fue la capa anterior? La capa de entrada. ¿Ok? Si nosotros regresamos un poquito a nuestro TensorFlow Playground, lo que estamos haciendo es, vean, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bueno, aquí son 7 características de entrada y lo que las estamos haciendo es conectarlas a ¿cuántas neuronas? 8. Lo que hicimos fue generar esto, ¿vale? Generamos una nueva capa totalmente conectada con
8 neuronas, ¿vale? La única diferencia es que tenemos 8 características de entrada, ¿vale? Bueno, creo que ya tenemos poquito tiempo. No sé si gustan que bueno, no sé, al moderador, al profesor Alberto, no sé si quieren que lo dejemos por hoy hasta aquí, ya para no, como cortarlo muy súbitamente y ya mañana continuamos aquí donde nos quedamos. No, pues no sé, maestro, yo creo que lo que usted considere bien, si ya considera que podemos parar aquí y dejar esto para mañana, pues no hay problema. Si quiere continuar, Sí. pues los alumnos están más o menos acostumbrados a largas horas de trabajo, entonces tal vez puedan aguantar un ratito más. No, yo creo que mejor lo dejamos aquí para no continuar más, porque esta parte sí me voy a tardar un poquito y no me gustaría como cortarla. Entonces, no, si gustan, lo dejamos aquí y mejor mañana retomamos desde este punto. ¿Ok? ¿Está bien? Vale. Pues, pues muchas gracias a todos por estar. Espero que hasta el momento les esté sirviendo aunque sea un poquito de información. Yo sé que fue mucho, mucho bla, bla, bla y poca programación, pero bueno, las siguientes dos sesiones que nos faltan, sí son dos, ¿va? Miércoles y jueves. Vamos a ver puros ejemplos. Igual, en el GitHub, vamos a estar actualizando las bases de datos que utilicemos. Por algunas bases son pesadas, entonces, pues, si las quieren descargar antes, pues estaría bien, ¿no? O no pasa nada, ¿no? Simplemente que vayan siguiéndonos y pues la idea es que puedan ustedes también modificar y meterle mano y estar cambiando ahí cosillas. Pero bueno, de mi parte sería todo por el día de hoy. Ok. Muchísimas gracias, maestro Rafael. No, ustedes, muchas gracias por invitarme. Ok, entonces voy a parar ahorita la grabación para despedirnos y dar algunos avisos.